Muy bien, tenemos el siguiente problema de circuitos de corriente alterna en régimen permanente, donde el problema indica que en el siguiente circuito de la figura se tienen los siguientes datos. En este caso tenemos la fuente de tensión o la tensión que suministra al circuito, que va a tener una amplitud de 30 en función seno con una frecuencia angular de 1000 multiplicado por el tiempo, ¿no? Por el tiempo en voltios, y también me da el valor de la resistencia. En este caso estas dos resistencias van a tener el valor de un ohmio, y me indica que también va a tener el valor de la inductancia, que va a tener 3 milihenrios, y el valor de la capacitancia, que tiene 1 milifaradio. ¿Ya? El problema nos indica determinar la potencia activa proporcionada por el generador, o sea, por esta fuente que está alimentando al circuito. Entonces, para solucionar primeramente el circuito, como estamos tratando circuitos de corriente alterna en régimen permanente, lo que debemos de hacer es llevar al dominio del fasor, ¿no? Entonces podemos ver que acá los datos que me está proporcionando para poder calcular el circuito tienen o están en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces ya hemos indicado que para poder calcular lo que nos está pidiendo, sí o sí debemos de llevar al dominio del fasor. Entonces eso es lo primero que debemos de hacer. Entonces vamos a dar solución a este problema, y primeramente pues tenemos acá la fuente que está dando en función seno. Entonces vamos a escribir acá, ¿no? Tenemos que nos dice que la fuente es esta, denominada en función del tiempo, tiene un valor pico, una amplitud máxima 30 en función seno, después una frecuencia angular de 1000 multiplicado por el tiempo, esto en voltios, ¿no? Entonces tenemos esta situación. Ahora, para poder llevar al dominio del fasor todo esto de acá, de la fuente de tensión que nos da en dominio del tiempo, lo que vamos a aplicar es la siguiente relación. Si tenemos esta relación, una fuente de tensión cualquiera en el dominio del tiempo que tenga una amplitud máxima, un valor pico, multiplicado por la función seno omega t, podemos llevar al dominio del fasor simplemente teniendo la misma amplitud máxima o valor pico y su valor o su ángulo de desfase menos 90 grados. ¿Ya? Entonces, obedeciendo esta relación, para poder llevar al dominio del fasor, tenemos el mismo, ¿no? Su amplitud es 30 y también está la función seno, y la frecuencia angular omega tiene 1000, ¿no? Entonces simplemente va a ser igual a esto, ¿ya? Teniendo esa situación, vamos a decir que en este caso directamente le voy a poner voltaje nada más, ¿ya? No voy a estar poniendo esto de acá, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto va a ser así. Entonces la amplitud para nosotros es 30, entonces se copia nomás acá su amplitud máxima valor pico, y su ángulo de desfase ahora va a ser menos 90 grados para el dominio del fasor y voltios. Entonces ya tenemos la fuente de tensión que estaba generando al circuito, que estaba en el dominio del tiempo. Ahora lo estamos expresando en el dominio del fasor. Ahora lo que nos faltaría sería tener la resistencia, la inductancia y la capacitancia en el dominio del fasor, pero recordar que la resistencia, como tiene solamente parte resistiva o parte real, eso cuando llevamos al dominio del fasor va a tener el mismo valor, así que no importa nada, ¿no? Lo único que cambiaría sería la forma de expresar o la forma de decir, ¿no? En este caso es una resistencia, pero cuando llevamos al dominio del fasor sería una impedancia resistiva, ¿no? Que tiene de un ohm. Ahora, lo que sí va a afectar pues va a ser tanto la inductancia y la capacitancia, y para ello vamos a decir que la impedancia inductiva, en este caso se va a llamar una impedancia inductiva, esto de acá, que va a pasar a ser, ¿no? Muy bien.
Para ello, pues vamos a recurrir a la siguiente relación para poder llevar esta carga inductiva ya de 3 milihenrios. Lo que se hace simplemente es aplicar esta relación, ¿no? J, la frecuencia angular multiplicado por el valor del inductor, ya. En este caso, la frecuencia angular tenemos dato, ¿no? Dato de que nos está dando dentro de la función. Entonces, para nosotros, la frecuencia angular, acá vamos a poner al ladito que la frecuencia angular va a tener el valor de 1000, ¿no? Porque no está dando dato de acá, ¿no? Sabemos que esto es la frecuencia angular. Y esta frecuencia angular, como estamos tratando en circuitos de corriente alterna en régimen permanente, va a ser la misma para todo el circuito, ¿no? Entonces, si va a ser la misma para todo el circuito, esta frecuencia angular no va a cambiar. Por tanto, vamos a reemplazar valores y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser 1000 multiplicado por el valor del inductor o la bobina, como quieran llamarlo, de 3 milihenrios. Entonces acá va a ser 3 por 10 a la menos 3. Y de ahí tenemos que la impedancia inductiva, ahora como estamos en el dominio del fasor, lo llamamos impedancias, ¿no? Impedancia inductiva, sí, y expresadas en su forma rectangular. Entonces, reemplazando valores, esto es 1000 multiplicado por el valor del inductor, que tenía 3 por 10 a la menos 3, y esto nos da que va a tener una impedancia inductiva de J 3 unidades ohmios, ¿ya? Entonces ya tenemos esta carga expresado en el dominio del fasor, ¿no? A una impedancia inductiva. Muy bien, ahora tenemos que llevar lo que es el capacitor a lo que es el dominio del fasor. En este caso vamos a tener una impedancia capacitiva, ¿no? Y la relación es la siguiente: J dividido entre la frecuencia angular multiplicado por el valor del capacitor. En este caso hemos indicado que la frecuencia angular va a ser la misma para todo el circuito, no va a cambiar. Entonces, reemplazando valores, vamos a tener que va a ser esto 1000 multiplicado por el valor del capacitor, que tiene 1 milifaradio, ¿no? Entonces va a ser 1 por 10 a la menos 3. De lo cual tenemos que la impedancia capacitiva va a tener la siguiente o el siguiente valor, ¿no? En este caso vamos a reemplazar, que va a ser esto dividido entre, acá vamos a hacer lo siguiente, en este caso vamos a despetar ahí, ya, que es lo mismo, tampoco no va a cambiar nada. Entonces 1000 multiplicado por el valor del capacitor, que era 1 por 10 a la menos 3, en este caso tenemos menos J en unidades igual de ohm. Entonces el circuito en sí ya tenemos expresado en el dominio del fasor. Para poder visualizar todo esto, podemos reemplazar acá los valores encontrados en su forma fasor, ¿no? En la forma de las impedancias. Entonces acá tenemos en la impedancia capacitiva era menos J ohmios, acá era simplemente un ohmio, también acá era un ohmio, ¿no? La impedancia inductiva tenía 3 o J3 ohmios, ¿no? Ahora, lo que era la fuente que va a generar o va a alimentar al circuito en su forma fasorial, esto era 30 menos 90 grados. Muy bien, entonces podemos ver que todo el circuito ya está en el dominio del fasor, ¿no? Entonces, como nos está pidiendo determinar la potencia activa, quizás anticipadamente
podemos calcular lo que es el valor eficaz directamente ya, ¿no? Que es de acá, de lo que va a generar la tensión. Eso es porque vamos a encontrar lo que es la potencia activa, y para encontrar las potencias es bueno indicar que debemos expresar siempre en sus valores eficaces cuando tratamos de corriente alterna, ya valores RMS. Entonces, como nos está pidiendo las potencias, vamos a expresar la tensión o la fuente directamente ya en su valor eficaz. Entonces acá vamos a hacer esa situación. Entonces el valor eficaz o el valor RMS, como quieran determinarlo, va a ser igual a el valor pico o el valor máximo dividido entre raíz de 2. Vamos a aplicar esta relación para llevar esta tensión al valor eficaz. Recordar acá que el valor eficaz solamente vamos a modificar en su amplitud, ya no vamos a tocar el ángulo de desfase porque eso no va a cambiar. Entonces tenemos acá que esto va a ser igual a 30 dividido entre raíz de 2. Estamos llevando de acá, ¿no? De esta fuente de tensión. Entonces, por tanto, esto va a tener la siguiente o el siguiente valor, ¿no? Entonces decimos que 30 dividido entre raíz de 2 nos da que esto va a ser igual a 21.21, ¿ya? O 23 lo dejamos. Entonces va a ser igual a 21,213 voltios. Entonces la tensión que vamos a tener ahora en valor eficaz o en valor RMS va a ser 21,213 con un ángulo de desfase menos 90 grados en voltios. Esto ya es en su valor eficaz. Muy bien. Entonces ya tenemos acá la tensión en valor eficaz y podemos proceder a calcular. En este caso, para determinar la potencia necesitamos sí o sí una corriente que va a circular por esta fuente, ¿no? que está generando al circuito, y lo cual vamos a necesitar acá, vamos a dibujar que vamos a necesitar esta corriente, ¿ya? Y para encontrar esta corriente, pues tenemos acá datos de todas las impedancias. Podemos aplicar cualquier método conocido, ¿no? Puede ser método de mallas, método de nodos o alguna simplificación. En este caso, lo más factible sería quizás simplificar todo el circuito, ¿ya? O sea, determinar una impedancia equivalente de estas impedancias que tenemos acá, ¿no? Ya que nos está indicando solamente determinar la potencia proporcionada por el generador, acá nomás, ya, sobre esta fuente. Entonces, lo que hemos indicado que vamos a necesitar solamente la corriente, y la corriente se encuentra acá. Y si simplificamos, no pasa nada, ¿no? Si en caso nos estuviera indicando o nos estuviera pidiendo el problema calcular tal vez la tensión sobre esta resistencia o la corriente que circula sobre este capacitor, quizás no sería conveniente simplificar, ¿no? Ya que vamos a perder datos o valores para poder calcular esa corriente que nos estarían pidiendo. En este caso no ese es el caso, no nos está indicando nada de eso. Solamente nos está indicando determinar la potencia activa, y para determinar la potencia activa del generador o de la fuente de tensión, en este caso, solo necesitamos esta corriente. Entonces lo más factible y lo más rápido sería simplificar simplemente acá, sin tener que generar ninguna ecuación, ¿no? En este caso, en el caso de mallas, habría que generar dos ecuaciones. En este caso, pues vamos a optar por simplificar todo el circuito a una impedancia equivalente. Entonces, si hacemos esa situación, vamos a decir que la impedancia equivalente, vamos a ir paso a paso mejor, ¿ya? Entonces vamos a hacer la impedancia equivalente, 1 le ponemos a lo que es estas dos impedancias, esta impedancia resistiva y esta impedancia capacitiva. Podemos ver que estas dos están en serie, por tanto simplemente va a ser 1 menos J,
todo esto en ohmios, ¿no? Porque están en serie, tiene una parte resistiva y una parte del capacitivo, ¿no? Una parte imaginaria. Entonces menos J ahí tiene, ¿no? Expresado en su forma rectangular de esta impedancia equivalente. Ahora, esta impedancia equivalente 1, que era todo esto, estas dos impedancias, están en paralelo con esta impedancia inductiva, ¿no? Entonces, vamos a decir que ahora la impedancia equivalente 2 van a estar, hemos indicado, en paralelo esto de acá, estas dos impedancias con esta impedancia inductiva. Por tanto, podemos determinar de la siguiente manera, ¿no? Aplicando la siguiente relación. Entonces, impedancia inductiva multiplicado por la impedancia equivalente 1 que hemos determinado dividido entre la impedancia inductiva más la impedancia equivalente 1. ¿No ve? Esta es la relación para calcular impedancias en paralelo, ¿ya? O también en corriente continua, circuitos en corriente continua, lo determinamos con resistencias, ¿no ve? Con la misma relación. En este caso estamos en corriente alterna, así que son impedancias, ¿ya? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar, ¿no? La impedancia inductiva tiene el valor de J3 multiplicado, en este caso lo cerraremos mejor, la impedancia equivalente 1 era 1 menos J dividido entre lo que es J3 más 1 menos J. Ahora, en este caso, la impedancia equivalente 2 que estamos calculando va a tener el siguiente valor. En este caso, va a ser 3J. Entonces vamos a trabajar en los complejos, ¿no? Entonces vamos a configurar la calculadora para que trabaje en los complejos, ¿ya? Entonces J multiplicado por 1 menos J dividido entre 3 veces J más 1 menos J, ¿no? Y todo esto nos da el siguiente valor. Entonces la impedancia equivalente 2 había tenido que la parte resistiva es 1.8 menos a la parte reactiva que tiene menos 0,6 J en ohmios, ¿no? Entonces tenemos ahora que la impedancia equivalente 2. Para que se pueda observar mejor, quizás podemos dibujar ya o redibujar el circuito original a un circuito simplificado que ya hemos calculado, ¿no? En este caso era esta relación. Esto lo borramos y tenemos, ahí está, ¿no? Entonces el circuito por ahora vamos a tener hasta ahí, ¿no? Entonces esto es la impedancia equivalente 2. Ahora podemos observar con más claridad que esta impedancia equivalente 2 ya se simplificó de todo esto lo que había a este otro extremo. Ahora lo que podemos hacer es simplificar aún más. Esta impedancia equivalente 2 va a estar en serie con esta impedancia resistiva de un ohmio. Por tanto, podemos decir que la impedancia equivalente en general, no estoy poniendo nada, solamente estoy poniendo impedancia equivalente en general, va a ser la suma de estas dos impedancias, ¿no? Como están en serie. Entonces, como acá podemos ver que solamente va a afectar en la parte real, ¿no? En este caso lo podemos determinar de esta manera. Entonces va a ser impedancia resistiva más la impedancia equivalente 2. Como la resistencia solamente es la parte real, entonces solamente va a afectar acá en la operación de los números complejos. En este caso estamos en una operación de suma y resta de números complejos, solamente va a afectar en la parte real, ¿no? En este caso va a ser simplemente A1 más 1.8 menos 0,6J. En este caso podemos decir que la impedancia equivalente va a ser la suma de estos dos, va a ser 2.8
menos 0,6J igual en ohms. Entonces acá ahora el circuito en sí solamente va a ser esto, ¿no? Ahí lo que se ve. Entonces esto vamos a borrar. Entonces el circuito se ha simplificado de todo lo que había antes a este nuevo circuito equivalente, ¿ya? Entonces lo que nos estaba indicando para poder calcular la potencia activa, que nos indica la pregunta, lo que necesitábamos era esta corriente, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces esta corriente podemos ver que va a circular por acá y tenemos solamente un circuito en serie, ¿no? Con esta impedancia equivalente y esta fuente de 30 ángulo de fase menos 90 grados. Acá, no, esto ya no es, ¿no? El valor es el valor pico. Ahora estamos en valores RMS, ¿no? O en valores eficaces. En este caso va a ser igual a 21.3 ángulo de fase menos 90 grados, ¿no? Eso era un nuevo valor, como estamos trabajando ahora en valores eficaces. Ahora lo que podemos ver para calcular la corriente va a ser un circuito más sencillo, ¿no? En este caso, esta fuente de tensión va a generar todo a esta, o va a suministrar a lo que es solamente a esta impedancia, por lo que el valor de toda esta fuente se va a ver reflejada acá, ¿no ve? En este caso podemos decir de esta manera que el valor de esta tensión va a ser lo mismo acá, ¿no ve? Entonces lo que podemos aplicar ahora para calcular la corriente que queremos obtener, simplemente podemos aplicar lo que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que necesitamos, para encontrar una corriente necesitamos una tensión, y esta tensión pues va a ser este mismo valor, ¿no? Porque ya hemos indicado, porque es la única carga que está puesta acá, y el valor pues de esta tensión se va a suministrar solamente esta carga y va a llegar con la misma o el mismo valor de tensión sobre los bornes de esta carga, ¿no? Muy bien, entonces vamos a decir que el valor pues simplemente va a ser la tensión, en este caso en su forma fasorial, dividido entre la impedancia equivalente que tenemos acá. Y todo esto pues el valor es esto, ¿no? 21.213 con ángulo de desfase de menos 90 grados, y lo dividimos entre la impedancia equivalente, que era ahora 2.8 menos 0,6 mejor en ohms, ¿no? Y si nosotros calculamos, pues vamos a tener el valor de la corriente que estamos buscando. En este caso vamos a hacer eso, ¿no? Entonces 21.213 con un ángulo de desfase de menos 90 grados. Ahora lo dividimos entre 2.8 menos 0.6J, ¿no? Y tenemos el siguiente valor. Aquí lo que podemos ver es que la corriente nos está entregando el cálculo que hemos hecho en su forma rectangular. Entonces las corrientes y las tensiones se representan en su forma polar de los números complejos. Entonces vamos a representar en esa forma. Entonces complejos en esta forma, ¿no? Con una amplitud o su módulo y un ángulo de desfase. En este caso va a ser la 2. Y si expresamos en su forma polar, tenemos el siguiente valor, ¿no? Que va a ser 7.4. En este caso lo vamos a poner 7.41 con un ángulo de desfase de menos 77,9, ¿ya? Menos 77,9 grados y en amperios, ¿no? Entonces de acá ya tenemos la corriente que necesitamos tener, ¿ya? Ahora lo que nos falta sería simplemente calcular la potencia activa. Entonces acá pues vamos a determinar lo que es la potencia activa.
Para determinar las potencias activas, pues se puede recurrir a varios métodos, ¿no? Dependiendo a qué relación vamos a utilizar. En este caso, la primera relación para poder calcular la potencia activa va a ser utilizar la forma escalar, ¿ya? En este caso me indica que la potencia activa siempre tiene unidades de watts, ¿no? Es lo que siempre, o lo que se mide, o lo que mide el instrumento, ¿no? Es la potencia activa, es lo que nos está pidiendo. En este caso, cabe recalcar que en corriente alterna existen dos potencias. Uno es la potencia activa y la potencia reactiva, que es a causa de lo que tiene tanto los inductores como los capacitores, ¿no? Si es que estuviéramos trabajando solamente con carga puramente resistivos, en este caso lo que estaríamos tratando solamente sería con potencias activas. Pero en este caso el circuito, al tener tanto impedancias inductivas, impedancias capacitivas, lo que va a generar es que se genere una potencia reactiva. Entonces en este circuito lo que en sí tendría sería tanto la potencia activa como la potencia reactiva, pero el problema solamente me pide determinar la potencia activa. Por tanto, acá podemos calcular que la potencia activa va a estar dado por el voltaje o el valor RMS o eficaz, como quieren llamarlo, multiplicado por la corriente RMS, lo pondré por el coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de desfase de la corriente, ¿ya? En este caso, teniendo todos estos datos, podemos calcular la potencia activa, ¿no? Esto es en su forma escalar, ¿no? Muy bien, entonces de acá se tiene que la potencia, el valor eficaz o el valor RMS de la tensión era, acá ya lo tenemos, en este caso sería esto, ¿no? De acá, 21.213, ¿no? Entonces 21, mejor dicho, 213 multiplicado por la corriente RMS, y sería esta corriente que hemos calculado. En este caso, cuando estamos tratando de poner acá estos valores de acá, solamente estamos poniendo sus valores o sus amplitudes, ya no estamos tocando acá para poder reemplazar en nada de esto en su forma fasor, ya solamente acá se reemplaza esto de acá o esta parte de acá, ya cuidado con eso. Entonces vamos a reemplazar de la corriente, que solamente es 7,41 multiplicado por el coseno. Ahora el ángulo de desfase de la tensión es menos 90 grados. En este caso acá lo podemos ver, ¿no? Menos 90 grados. Entonces reemplazando esto, menos 90 grados menos el ángulo de fase de la corriente, que es menos 77,9 grados. Entonces directamente más, ¿no? 77,9 grados. Y calculando todo este valor, nos tiene que salir la potencia activa en watts que nos está pidiendo el problema. Entonces vamos a calcular que es 21.213 o mejor dicho, multiplicado por el valor de la corriente eficaz o RMS 7,41 por el coseno de menos 90 grados más 77,9. Nos da que la potencia activa tiene un valor de 153,69 watts. Entonces acá ya tenemos calculado que la potencia activa va a ser 159 o 53, mejor dicho, 153,69 watts. Entonces sería esto el resultado que nos está pidiendo el problema. Ahora, tal vez la ecuación esta pueden verlo o pueden observar
en otros textos que viene dado de esta manera: 1/2 sobre el valor voltaje M, corriente M, así, coseno del ángulo de desfase, de la tensión y de la corriente, de esta manera. Cuando está de esta manera la ecuación, solamente es que este de acá, la tensión y la corriente, están expresados en su valor pico o su valor máximo. Es decir, que cuando aplicamos esta relación, no es necesario convertir lo que hemos hecho acá al valor eficaz. Entonces acá hay un criterio, ¿no? Que si nosotros aplicamos esta relación, debemos de convertir a su valor RMS o su valor eficaz, ¿ya? Y si aplicamos esta relación, podemos trabajar con sus valores picos o sus valores máximos o sus amplitudes máximas, ¿ya? Solamente sería en este caso, sin transformar, ¿ya? Entonces hay esas situaciones. Pero como nosotros ya hemos transformado anticipadamente a su valor eficaz, esto de acá no se utiliza. Muy bien, entonces este sería el resultado para nuestro problema. Pero en este caso, pues vamos a calcular ahora con la otra relación que también se puede calcular. En este caso les he mencionado que este circuito de corriente alterna va a tener dos potencias, una potencia activa que nos ha pedido y la potencia reactiva, ¿no? Entonces la otra manera es calcular mediante lo que se conoce como la potencia compleja. La potencia compleja se denomina con la letra S y está dado en forma de fasor o en forma de vector de los números complejos. Si nosotros calculamos la potencia compleja, nos va a dar tanto la potencia reactiva más menos dependiendo de qué carga esté dominando más, sea capacitiva o inductiva, entonces por su potencia reactiva, ¿ya? En este caso lo que nos va a calcular son estas dos formas de potencias, o sea, la potencia compleja nos permite observar esas dos formas de potencias que existen en circuitos de corriente alterna, ¿ya? Entonces si aplicamos esto de acá, solamente nos calcula la potencia activa. Si nosotros aplicamos la potencia compleja, pues estaríamos aplicando o conociendo, calculando mejor dicho, tanto la potencia activa que nos ha pedido y la potencia reactiva que nos puede pedir o no. ¿Y cómo se calcula eso? Mediante la siguiente relación. Entonces va a ser igual el voltaje RMS en su forma fasorial multiplicado por la corriente RMS en su forma fasorial y por un asterisco. Este asterisco matemáticamente en los números complejos es la conjugada, ya, conjugada del número complejo, ya. Vamos a explicar simplemente en el problema cómo se debe tratar. Entonces, de acá, para determinar la potencia compleja, en este caso estamos tratando con valores RMS para aplicar esta relación, ya. Como nosotros ya hemos transformado a sus valores RMS para poder calcular, ¿no ve? Entonces ya hemos comenzado de acá, ya tenemos en su valor RMS, directamente es reemplazar, ya. Y esto de acá nos indica que debemos trabajar en su forma fasor, o sea, es decir, su amplitud y su ángulo de fase, ya. Acá tanto también para la corriente, su amplitud y su ángulo de fase, mientras acá no ve, porque no tiene incluso ese sombrerito distintivo que es un vector en números complejos. Entonces vamos a tratar ahora a reemplazar, ya. Entonces el voltaje RMS sería esto todo de acá, ¿no ve? Entonces va a ser igual a 21,213 ángulo de fase menos 90 grados. Ahora lo que se viene es la corriente. La corriente, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Entonces la corriente RMS. Entonces 7,41 ángulo de fase 77,9. Ahora, hemos indicado que esta corriente RMS es su conjugada. Su conjugada nos indica que solamente va a cambiar de signo la parte del ángulo, ¿ya? Si acá estaba negativo, si conjugamos esto de acá,
esta expresión compleja en su forma polar, lo que va a cambiar es de negativo, va a pasar a ser positivo. ¿Ya? Si estamos expresando en su forma rectangular, lo que cambiaría sería solamente la parte imaginaria. Es decir, que si tenemos esta expresión compleja a más jb, si lo conjugamos, simplemente va a ser, en este caso lo conjugamos, va a ser a menos jb, ¿no? Y si nosotros expresamos en su forma polar, esto sería, digamos, o sea, b, ángulo de fase, menos un ángulo, en este caso si nosotros conjugamos, solamente cambiaría lo que es el ángulo, ¿no? En este caso va a ser más. ¿Ya? Hay que tomar esos datos. Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos todo. Lo único que hay que hacer es simplemente calcular y tener el resultado. Entonces, en acá nos da que es 21.213, ángulo de fase menos 90 grados, multiplicado por el valor de la corriente que tenía 7.41, ángulo de fase 77,9. Entonces ahí está, ¿no? Ahora, las potencias complejas podemos ver acá, ¿no? Que nos determinan la potencia activa y la potencia reactiva, pero lo que está caracterizado es que vamos a tratar de representar en su forma rectangular. En este caso, nuestra calculadora nos está indicando en su forma polar, ¿no? En este caso, pues solamente cambiamos la configuración y para lo cual nos represente. En este caso vamos a querer ahora en el 1, ¿no? En el modo 1. Entonces, que es la forma rectangular. Podemos ver que ahora nos da el siguiente dato. Entonces, la potencia compleja tiene el dato de 153,69 menos J 32,94 y ya lo dejemos ahí, ¿no? Entonces esto se expresa en unidades de volt ampere. ¿Ya? Ahora, si bien hemos dicho que la potencia compleja va a tener esos dos datos, entonces viendo acá el resultado, para nosotros esto es lo que representa la potencia activa y este otro de acá representa la potencia reactiva. ¿Ya? Muy bien, entonces como podemos ver, la potencia compleja nos da esos dos datos. Ahora, si nosotros queremos tratar de calcular esto de forma escalar mediante aplicando igual la misma relación, entonces lo que vamos a decir que si nosotros simplemente solamente queremos calcular la potencia reactiva, pues en su forma escalar va a ser Q igual al valor RMS multiplicado por la corriente RMS, pero en vez de ser coseno, ahora va a ser seno, porque estamos en la parte reactiva, ¿no? Es seno y el ángulo de fase de la tensión menos el ángulo de fase de la corriente. En este caso, pues va a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos acá que el valor van a ser los mismos, ¿no? No van a cambiar. En este caso 21,213 multiplicado por la corriente, que es 7,41, por el seno del ángulo de lo que es la fuente de tensión, ángulo de fase de la tensión es menos 90. Eso no cambia. Ya menos 90 más 77, que era de la corriente, 9 grados. En este caso, la potencia reactiva por sí sola, pues va a estar dado mediante esta relación, ¿ya? Entonces tenemos que esto es 21,213 multiplicado por la corriente 7.41 por el seno de menos 90 grados más 77.9 grados.
y podemos ver que acá nos sale el mismo valor, ¿no? Menos 32,94 en su forma escalar, ¿ya? No estamos en su forma vectorial. En este caso la potencia compleja nos representa la suma vectorial tanto de la potencia activa y la potencia reactiva. Eso no hay que diferenciar, ¿ya? Entonces acá tenemos que es menos 32,94 lo ponemos, ¿no? 94, esto en volt ampere reactivo. Ya esto tiene una unidad más, ¿ya? Entonces acá está, ¿no? Entonces si nosotros queremos calcular por separado en su forma escalar, podemos aplicar esta relación, estas dos relaciones, tanto la potencia activa y potencia reactiva. Y si queremos calcular mediante la forma vectorial, vamos a tener tanto la potencia activa y tanto la potencia reactiva, ¿ya? Entonces ahí tienen esas dos relaciones para poder calcular las potencias. Muy bien, hasta aquí este video. Muchas gracias.